Ken Penders, Ken Penders, Ken Penders. ¿Quién no te conoce? Fuiste el escritor de la tan famosa editorial Archie, a ser uno de los personajes más odiados del fandom de Sonic. Historias mediocres, dibujos mal hechos, demandas injustas y el principal causante de que Archie Comics cortara lazos con Sega. Oh bueno, eso es lo que la mayoría de fans del Erizo Azul creen. Porque, tras tantos vídeos e información esparcida en la plataforma roja y en búsquedas del internet, se ha tenido una mala costumbre de desinformar algunas cosas sobre el caso Penders y la editorial Archie, a tal punto de que haya gente que crean que estos dos individuos tienen una relación. Pero eso, no es más que una mentira de las tantas que hay en la web sobre este escritor y la editorial. Por lo tanto, en este video, desmentiré algunas afirmaciones cuestionables sobre este señor y los Archie Comics. Bien, empecemos por lo básico. Los dibujos. Si hay algo que se le reprocha mucho al señor Penders es su estilo de dibujo, acercándose mucho a un estilo más oriental, específicamente, al japonés o estilo anime. La mayoría de sus dibujos tienen proporciones extrañas y los personajes se llegan a deformar bastante. El problema sobre la gente que habla sobre los dibujos de Ken, llegan a confundir paneles o el arte de otros artistas que llegaron a trabajar en Archie. Por ejemplo, la muy famosa página donde Sonic y la conejita se besan, que muchos piensan que fue el señor Penders quien los dibujó, pero en realidad, el artista fue Al Bailey, y así, hay más ejemplos donde se le asocia un mal dibujo al señor Ken, cuando no es así. Que haya malos dibujos no es sinónimo de que, sí o sí, tenga que ver con Penders, pues la cantidad de veces donde él dibujó fueron pocas veces, además de que no todos los dibujos de Ken son malos. Otro factor sería en la escritura. Mucha gente asocia el hecho de que cada mala historia o todos los cómics son escritos por el señor Ken, cuando no es así. Él empezó escribiendo para Archie desde 1993, todo un año después del lanzamiento del primer cómic de Sonic en los Archie, empezando a trabajar en este desde el cómic número 11, aunque tiempo después, él se enfocaría en la miniserie de Knuckles desde su primer cómic hasta el número 32, debido a que los cómics del Echidna tenían bajas ventas. Si no mal recuerdo, Ken Penders trabajó para 16 cómics de la línea principal, dándole su enfoque a las miniseries como la anteriormente mencionada de Knuckles, la de la princesa Sally en los cómics especiales de Sonic. Así que no, Ken Penders no escribió todos los cómics de Archie, sino que le daba más enfoque a las miniseries, con sin otro escritor involucrado, además de que él dejó de trabajar en los Archie desde 2006, así que eso de que escribió todo, no es tan así. Ahora pasemos a las demandas, además de que tampoco todas sus historias son malas. Otro problema que hay entre la gente que habla sobre este escritor, es acerca de las demandas. Pues si bien, Ken Penders sí ha llegado a demandar, tanto a Archie, como a Sega y Electronic Arts, estos casos, sobre todo el de la editorial, nunca llegaron a juicio. Primero empecemos por Archie. En el año 2009, el ex escritor de Archie reclamó los derechos de autor sobre 200 personajes de los cómics de Sonic en los Archie a la Oficina de los Derechos de Autor de Estados Unidos. En 2010, Archie al enterarse sobre esto, demandó al escritor por incumplir su contrato. Aunque una cosa que Archie no tomó en cuenta, es que en 1996, muchos contratos almacenados fueron destruidos por un trabajador incompetente, incluyendo el del Ken Penders. Por lo tanto, Archie decidió hacer contratos revisados, uno de ellos fue el del escritor. Aunque este contrato no fue lo suficiente o no era el indicado para ser usado, así que Archie tenía graves problemas. En 2013, tanto Archie como Penders le indicaron al juez que habían llegado a un acuerdo. Archie no estaría de acuerdo con los reclamos, pero no intentarían reclamarlo en caso de que llegara a usar sus personajes, y Ken no podía presentar a los personajes como si fueran parte del mundo de Sonic, de ahí el hecho de que, proyectos como Larasu, los personajes son alienígenas. El problema acá es que la gente lleva a malinterpretar eso, ya que Archie sí podía usar los personajes, confirmado por el mismo Penders, aunque para usar los personajes se tenía que pagar por ellos. Pero, ¿para qué hacerlo? Como la editorial y Sega no reconocían al escritor como el propietario de sus personajes, decidieron reiniciar todo lo establecido en los Archie desde el cómic número 252, para así no usar los personajes de Penders y otros personajes que no son de Sega. Y el caso de la compañía nipona con Electronic Arts nunca llegó a juicio, debido a que el juez le dijo al escritor que primero resolviera sus asuntos con Archie.
Pasando a otra malinterpretación, muchos creen que los mandatorios de Sega fueron hechos a base del escritor, cuando tampoco es así. Estas reglas fueron hechas y derechas desde que se inició los cómics de Archie, o sea, antes de que Ken entrara a trabajar en los Archie. Cosas como que Sonic no demostrara emociones fuertes, o cosas como el Sonami son de esos mandatorios donde la gente involucra al escritor, pese a que no sea el caso. La última malinterpretación que desmentiré es el final de los cómics. Los cómics de Archie finalizaron el día 28 de diciembre del año 2016, dando fin a varias historias, como también, iniciando unos nuevos cómics de Sonic, pero no con Archie, sino con la editorial Iru. El problema de la gente que habla sobre esto, es que creen que Penders tuvo que ver por las demandas, cuando no es así. La razón por la cual Sega y Archie cortaron lazos fue por una cuestión monetaria de la editorial, pues en esos tiempos estaban en una mala situación económica. Y para el segundo crossover de Mega Man y Sonic en los cómics, se necesitó muchos personajes, y por ende, más licencias a pagar. Por lo tanto, Archie decidió cortar lazos con Sega por cuestiones monetarias, no por demandas. Tras todo lo visto en este video, está más que claro que estas malinterpretaciones, junto a otros son las cuales hay mucha desinformación sobre el caso Penders. Si bien, este caso llega a ser algo confuso, quedarse informado por un video o página donde haya mucha desinformación sobre Ken, no es justificativo como para hacer productos mediocres y poco informados. Decir que una persona representa a una compañía en el mal sentido está más que mal. Es puro prejuicio. Eso sería todo por hoy. JMK, cambio y fuera.